Recientemente, hace un par de días, el día lunes, para ser más específico, estuvimos en la Comisión de Presupuestos en Hacienda y pues el objetivo principal era buscar la aprobación de la proyección que tenemos del uso del presupuesto Una para proyección, sí. Fovial. Entonces, tenemos una proyección que nos hace el Ministerio de Hacienda, la cual todavía no se ha consumido el combustible que se va que todos los salvadoreños vamos a consumir en nuestro vehículo. Entonces es una proyección. Sí, porque el Así que Fovial tiene como base de financiamiento el, este impuesto al combustible, así ¿verdad? es, Ajá, pero de ajá. acuerdo a datos estadísticos, al comportamiento de mercado, al Sí. crecimiento del lote vehicular, pues se puede hacer una estimación, ¿verdad? Así que para el próximo año pues tenemos a bien tener un crecimiento en nuestro presupuesto y llegamos aproximadamente a 191 millones de Qué dólares, bueno. los cuales nos van a servir para atender 6 distintos programas, que eso era lo que le explicábamos a los diputados recientemente. ¿Cuáles son esos 6 programas? Bueno, uno es continuar siempre con los rutinarios o los mantenimientos que se realizan en las vías pavimentadas, ¿verdad? Que es ese bacheo, señalización, todas esas actividades que están en función de mantener en buen estado las calles Sí. pavimentadas. Para ello hemos proyectado 55.3 millones de dólares para hacer bacheo en más de 4.400 kilómetros que tenemos asignados a nivel nacional. También hemos destinado para las vías de tierra, a ese le llamamos nosotros un rutinario de vías no pavimentadas. Ajá. Para este hemos asignado 23.35 millones de dólares. Este nos permite hacer lo que comúnmente conocemos como pasar la cuchilla. Sin embargo, vamos un poco más allá, hacemos balastados, colocamos tratamientos superficiales, que es un material reciclado. El que sacamos de las vías pavimentadas, pues lo acopiamos y lo colocamos ahí para ir rellenando y Es para como una mantener. práctica de reciclaje Es una, también, ¿verdad? Y correcto. ayuda a las vías no pavimentadas, No, por ¿verdad? supuesto. Lamentablemente el material es, voy a usar esta palabra, es bofo, no pesa tanto y lamentablemente con las lluvias a veces es desplazado. Pero para esos casos pues usamos un material un poco más grande que es un granular que lleva roca. El tercer programa para el cual vamos a invertir estos 191 millones es el de derechos de vía. ¿Qué es derechos de vía? Es todas esas cuadrillas que vemos en los costados de la calle haciendo limpiezas, haciendo el chapeo. Hemos incluido también las actividades de siembra de árboles y realizando aquellas tareas que nos permiten hacer prevención antes que el invierno entre y de atacar algunas situaciones de inundaciones cuando ya estamos en pleno invierno. Para este programa hemos destinado 5 millones de dólares distribuidos en el próximo año, que son aproximadamente 62 contratos. Seguimos con el de señalización y seguridad vial, que está distribuido en 3 contratos a nivel nacional por zonas geográficas. Está el del occidente, central y oriente. ¿Qué hace este programa? Bueno, es el que está pintando calles, restituyendo vialetas, limpiando algunas señales que a veces no nos percatamos, pero estas por el humo de algunos vehículos pues se tienden a opacar y ya Sí, no son son reflectivas muy durante la noche. visibles, sí. Así que estas cuadrillas hacen parte de esa actividad también y tenemos 2.83 millones para todo el año en las 3 Señalización. zonas. También estos grupos van a ver ciclorrutas, que es el programa del cual ya hemos hablado, que nos va a permitir crear espacios exclusivos para el uso de las bicicletas. Ah, que continúa este proyecto también, sí, Continuamos, nos va a contar de eso. sí, Y esto de la señalización, hoy que la mencionaba, sí, director, hay unas que también se destruyen por accidentes de tránsito, es caída de correcto. árboles. Es correcto, esta es la restitución. Tengo que ser muy honesto que hay mucho siniestro de accidente a nivel nacional y se hace difícil poderla sustituir, pero hay unas que son prioritarias, por ejemplo las señales restrictivas. Todas aquellas que tienen color rojo, blanco y negro, como un alto, como un no estacionarse, ese tipo de señales tienen que ser prioridad. También la señal de precaución, aquellas que tienen un fondo amarillo con letra o un icono en color negro, que son las que nos dicen curva peligrosa, zona de derrumbe, paso vehicular, paso Sí. peatonal, perdón. Entonces todas esas se vuelven una prioridad para estarlas sustituyendo. Entonces muchas veces no es solo la pintura, sino que es adaptar de alguna manera donde hay mucho punto de accidente, siniestralidad, estarlas pues retocando esas partes para que no ocurran accidentes. El quinto programa es el de puentes y obras de paso. Para este hemos destinado 7.1 millones, el cual nos llevaría a poder construir algunos puentes en la zona de Chalatenango,
uno en el Paisnal, uno en la zona de Conchagua, en el departamento de La Unión, por mencionar algunos. Sí, esto hablando de la proyección para 2023. Así es, así es. Puentes para Chalatenango, dice el Paisnal el y Paisnal Conchagua. y Conchagua, entre otros. Tenemos Entre otras otros, sí. proyecciones. Y finalmente, el último programa en el cual vamos a hacer nuestra inversión es el mantenimiento periódico. ¿Qué es mantenimiento periódico? Es la rehabilitación total de vías. Es decir, no es solo hacer un recarpeteo, sino que restituir desde la base. Es decir, reconstruir totalmente una calle. Para esto hemos destinado 49.6 millones de dólares. Así que tenemos una inversión de los 191 millones que mencioné, tenemos una inversión del 75% de ese presupuesto, que es aproximadamente 143.20 millones, que van a ser invertidos en este tipo de programas. El 75%. Así es. Quiero mencionar que el Fovial solo utiliza menos del 5% para gastos operativos. Es decir, para pagar los salarios de todo el personal administrativo, para gastos de agua, luz, servicios de comunicación y telecomunicación, etcétera, solo utilizamos menos del 5% de todo el presupuesto. Entonces nos convierte en una de las instituciones más eficientes del país. Y en la ejecución, director, hay un alto porcentaje de ejecución del presupuesto de cada año también. Así es. Nosotros tenemos un comportamiento, tengo que ser muy honesto, que la mayoría de proyectos grandes, cuando me refiero a grandes, por ejemplo, hablo del tema de semaforización, por ejemplo, que es un contrato de 50 millones que recién se dio una orden de inicio en el mes de agosto. ¿Qué significa eso? Que hemos tenido 8 meses atrás de agosto que esos 50 millones no habían sido utilizados. Entonces nuestro nivel de ejecución del presupuesto probablemente se ve en determinado momento detenido, pero es porque hay proyectos que son muy estratégicos que tienen que ejecutarse en cierta época del año. Entonces, ese ejemplo se replica en algunas otras obras que hemos sacado hasta los últimos meses. Entonces, nuestro nivel de ejecución tal vez no ha sido el más veloz en los primeros meses, pero en este último trimestre vamos viento en popa con la ejecución. Hablemos de este proyecto que ya nos lo mencionaba, las ciclovías. ¿Cómo se ha proyectado el uso de ciclovías? ¿Cómo hacerlo, incentivar a las personas? Porque no tenemos esa práctica. Uno puede ver, bueno, el ex embajador de la Unión Europea subía en su Twitter él manejando en bicicleta en su país, pero nosotros no tenemos esa cultura. Sí, es que constantemente nos dicen, es que mire, ustedes hacen ciclorrutas y aquí nadie usa ciclorrutas. Pasan solas. Pero es que no tenemos, es decir, ¿cómo podemos esperar que alguien use algo que no existe? Es decir, hemos creado las primeras en el Boulevard del Hipódromo, en Los Almendros, estamos creando en este sector de la capital, pero también hemos hecho pruebas piloto. Por ejemplo, el otro día lo veíamos con el barrio San Jacinto, por ejemplo, en la zona sur de nuestra capital. Hemos estado haciendo, a lo mejor muchos se percataron que estaban los gestores de tránsito con conos. La semana pasada estuvimos haciendo un plan piloto en la Diagonal Universitaria, muy cerca en la zona del Indes. Es decir, tenemos que ser responsables con la creación de espacios seguros para que se pueda usar. Yo lo pensaría realmente con una conducta como la que tenemos la mayoría de conductores, sacar mi bicicleta. Entonces, ¿cuál debe ser la solución? Crear espacios seguros. Ahora, ¿se van a hacer ciclorrutas en todas las calles? No podríamos. Tenemos que escoger circuitos, correcto. No todas van a tener esa condición. Tenemos que escoger circuitos y calles muy estratégicas. Ahora, sí tenemos que tener un equilibrio entre sacrificar un espacio para el uso de vehículos y crear espacios para el uso recreativo, para ir al trabajo, para tener cualquier uso. Entonces, puede ser para movilidad, ¿verdad? La bicicleta también, si llegáramos a avanzar en esta cultura. Por supuesto. Entonces, yo creo que tenemos muchas instituciones el mandato presidencial de trabajar en nuevos sistemas de movilidad, en crear espacios de esparcimiento, en crear espacios seguros en las carreteras y ya no pensar que todo es exclusivo para los vehículos. Eso es de alguna manera ser un poco egoísta. Entonces, tenemos que dar prioridad a los peatones, prioridad a la movilidad no motorizada y al final, pues, crear este tipo de espacios que, insisto, lo vamos a hacer de manera muy responsable y coherente donde esto aplique,
Si los resultados nos arrojan que haciendo una ciclorruta en la diagonal universitaria, por ejemplo, se nos va a congestionar y se nos va a colapsar esa zona, definitivamente no lo Por vamos a eso se hacer. hizo el plan piloto. Así es. Ajá. Entonces, Lo están evaluando resultados. estamos evaluando, Ajá. pero es que el objetivo es, yo pienso que todos tengamos como un orden y un respeto. Si nosotros, dice el dicho, ordenaditos nos vemos más bonitos. Sí, sí. Entonces, yo creo que ese es el objetivo de esto, irlo haciendo en los espacios que sí lo ameritan. Yo les mencionaba la otra vez que estamos trabajando con el alcalde de Santa Ana, por ejemplo, en crear una ciclorruta en el bypass, sin afectar carriles, sin afectar movilidad, porque tenemos las condiciones en los laterales. Terreno, Entonces, sí. ¿qué tenemos que hacer? Crear el espacio seguro, delimitar y fomentar de alguna manera lo que nos decía. Hay una actividad en los próximos días, yo no recuerdo si es dentro de una semana, hay un evento en el bulevar, perdón, en la ruta de Claudia Lars, entre el redondel de Opico y el redondel de Zacacoyo, que se llama La Pedaleada. La pedaleada, sí. Así que, porque ahí sí, ¿verdad? Se diseñó el proyecto con una ciclorruta. Así que esto lo está organizando directamente el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que el ministro ahí va a andar el ministro en bicicleta. De la mano de nosotros también, ¿verdad? Pero ahí va a andar. Ya hubo un evento que tuvo muy buena participación Sí. y entonces, ¿por qué no fomentar este tipo de actividades? Realmente a mí me dio mucho gusto ver ese sinfín de ciclistas. Aquí me están diciendo que es el 27 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, pero bueno, el ministro dará un poco más de detalles más adelante, así que por ahí vamos a andar. Lo ideal sería, mucha gente tiene opinión, la verdad, que deberían de endurecerse las leyes. Sí. Pero yo sigo pensando que somos personas racionales, que deberíamos de cuidar nuestra propia integridad y no comportarnos de una manera porque hay una multa económica, sino porque es el deber ser, respetar un semáforo, respetar, ir pendiente, no ir usando el celular, porque es la primera causa, la distracción al volante, la otra es el exceso de velocidad. Y eso lo puede ver uno en cualquier carretera, fíjese, cuando hay tráfico lento, usted vuelve a ver a su alrededor y va la gente manejando y viendo el teléfono, actualizando sus redes. Esto es una práctica muy irresponsable. O maquillándose. También, director. Las mujeres no nos maquillemos en el vehículo, mujeres. Esto es temerario hacerlo. Correcto. Y he visto que el personal del Fovial, cuando hay este tipo de percance, esto de derrame de aceite también les toca trabajar en, así es. Que se extraiga este tipo de materiales. Sí, así es. Lo que pasa es que ya puede causar un segundo accidente después del derrame del aceite. Entonces hay que colocarle un material que lo pueda absorber, como arena o algún tipo de suelo, y después barrerse, ¿verdad? Para que quede lo mínimo. Siempre va a haber algún tipo de impregnación que no se va a poder sacar, pero al menos quitar el riesgo inmediato. Entonces, esta es otra de las actividades que también desarrollamos desde Fovial, no solo es la construcción, sino la atención de emergencias como las de este tipo. Usted nos hablaba sobre lo que están ya planificando, que lo han desarrollado también ordinariamente, pero como para 2023 planificando, hablaba de un mantenimiento periódico y un mantenimiento rutinario. Estos son proyectos diferentes, director. Así es. Por ejemplo, el mantenimiento rutinario es el que por ley Fovial tiene que hacer sí o sí. Es decir, nosotros somos responsables del mantenimiento de más de 7.400 kilómetros, divididos entre 4.000 de pavimento y un poquito más de 2.000 para rutas no pavimentadas. Entonces, el mantenimiento rutinario, digamos que tenemos que estar pendientes que no hayan baches, fisuras, grietas, cárcavas. Es decir, hay un montón de actividades en el tema de los rutinarios. Pero en los periódicos, aquí es la rehabilitación total. Como por ejemplo, hay calles que ya no aguantan un bacheo, ya no aguantan un rutinario, y estaríamos botando el dinero si estamos haciendo un parche por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Muchas veces las personas tienen la percepción y dicen, pero es que acaban de reparar este bache y ya se hizo. Tal vez es a la par, ¿verdad? Porque no tenemos como la percepción exacta de dónde se ha hecho, pero cuando ese es el caso, nosotros tenemos que hacer el periódico o la rehabilitación total, porque a la larga vamos a hacer una inversión, vamos a recuperar la vida útil de la vía en 10, 15 años, y vamos a podernos olvidar, entre comillas, de ese tramo y dedicarnos a otro. Entonces,
es una práctica que nosotros también planificamos y tenemos algunas vías que vamos a intervenir el próximo año. Por mencionarlas, vamos a seguir trabajando en la Ruta de Paz, vamos a seguir trabajando en este tramo en la zona de Morazán. Vamos a hacer la rehabilitación de la carretera panamericana entre San Rafael Cedros y San Vicente. Vamos a seguir haciendo la rehabilitación en algunas cabeceras departamentales. Actualmente estamos haciéndolo en la calle Libertad de Santa Ana, que es la calle principal que divide el norte y el sur de la ciudad, entre otras zonas. Por ejemplo, tenemos proyectado también hacer una rehabilitación del tramo de la litoral, de la carretera litoral CA2, entre el desvío conocido como el Delirio y la carretera hacia la Unión. Tenemos también en esta zona de Usulután, por ejemplo, estamos interviniendo ahorita el bypass de Usulután, el cual no solo se va a rehabilitar, sino que se van a construir ciclorrutas en ambos carriles para constituir un lugar seguro para que se trasladen en bicicleta, o se puede usar de manera recreativa, ¿verdad? O deportiva. Así que... Este es el que está a la salida para San Salvador, por el litoral. Sí, este bypass de Usulután es exactamente un tramo que fue construido en el año 2000 aproximadamente, 2002. Sí, donde se hizo para no pasar por el centro de Usulután también, ¿verdad? Para Sí, evitar pasar. Esta calle lamentablemente no tuvo una capa de sello, y por eso se empezó a agrietar. La calle realmente no tiene tantos baches porque está siendo intervenida, pero tiene un sinfín de grietas, de fisuras, de daños que han sido productos de la filtración de todas las aguas. Entonces, el no intervenirla era perderla el próximo año con el invierno. Entonces, creo que hemos hecho una intervención bastante oportuna y pues se va a rehabilitar totalmente, y vamos a crear un espacio para ciclorruta y un espacio en el arriate central de siembra de árboles, que vamos a crear un ambiente bastante bonito, bastante bonito. Porque se está potenciando también, y estaba participando el Fovial en esto de la arborización, la campaña que hace el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Así es, tenemos una campaña desde el Ministerio de Obras Públicas y Fovial, la cual estamos haciendo MOP Fovial Verde. Nosotros antes solo nos dedicábamos, tengo que decirlo, y hablo por ser solidario con mi institución, nos estábamos dedicando nada más al chapeo, al corte de ramas, al corte de árboles, pero no estábamos haciendo nada en pro del medio ambiente, ¿verdad? Es decir, sí estábamos limpiando, que era una tarea que eventualmente esa maleza va a terminar a un drenaje y lo puede obstruir. Pero decíamos con el ministro de Obras Públicas, pero ¿por qué no le devolvemos algo? Entonces tenemos una tarea que se hace permanentemente. Esto no es un programa, esto ya se volvió parte de los programas tanto del MOP como de Fovial. Por eso mencionaba que tenemos $5 millones presupuestados para seguir sembrando árboles. Tenemos un proyecto el cual ejecutamos de la mano con el Ministerio de Obras Públicas en la carretera Surf City, por ejemplo, donde estamos sembrando un sinfín. Yo invito a que le pongan un poquito más de atención. Tenemos palmeras de entre 3 y 5 metros de altura. Es decir, no solo estamos sembrando arbolitos en bolsita negra, que tenemos lamentablemente la posibilidad de que sobrevivan 2 de cada 10 por el tamaño, sino que estamos sembrando, trasplantando árboles desde otros sitios. Y ¿por qué no hacer alusión a la ruta de playa y hacerlo con palmeras? Así que tenemos casi más de 1000 palmeras entre 3 y 5 metros, las cuales están siendo en este momento sembradas en Surf City, y estas van acompañadas de iluminación. Así que pronto les daremos una sorpresa ahí con el ministro de Obras Públicas en la iluminación y la arborización de esta ruta, como por mencionar un ejemplo de lo que se está haciendo. Hay una vía de tierra que le corresponde a Fovial, que está comunicando la carretera del litoral hacia este tramo que deriva, que comunica Zacatecoluca con San Vicente. Pues comentarles que desde Fovial se contrató el diseño de pavimentación de esta calle. Es decir, que justo en este momento tenemos nuestro equipo, una empresa contratada que está trabajando en el diseño de la calle. Pero dirán, ¿pero por qué un diseño? Si ahí solo hay que colocarle asfalto ya. Uno sí lo ve. Sí, no. Hay obras de paso, hay derechos de vía que se tienen que adquirir. Es decir, que la calle, si bien es cierto, es ancho, tiene en promedio 7 metros, pues hay zonas donde ya se ingresa a la zona urbana de Tecoluca que no tiene ese ancho. Entonces hay que hacer un estudio para ver cuánto es la franja que se va a obtener,
si estos terrenos le pertenecen al Estado o a alguna comunidad, si han sido usurpados, si tienen dueño. No quiero alarmar, pero lo hablo de manera general. Pero Muchas son veces, aspectos que se consideran en una obra. correcto, el drenaje, hacia dónde va a correr el agua, qué tanto vamos a tirar hacia un lado del terreno y hacia el otro. Es decir, hay que ser también como muy responsables en lo que vamos a ejecutar. Así que la noticia es que en el mes de febrero del próximo año vamos a tener finalizado ya el diseño y pues tenemos algunas pláticas también con el MOP para ver si ellos hacen ya la ejecución de la pavimentación. Pero esta vía para mí es muy importante porque sería una especie de bypass que nos va a evitar ir a dar esa vuelta olímpica hasta Zacatecoluca y luego subir hasta la Panamericana. Vamos a ir finalizando, pero quiero preguntarle sobre las obras de drenaje sobre la 49. ¿Cómo va este proyecto? Pues vamos avanzando. Afortunadamente ha cesado la lluvia. Al menos ha sido no con la intensidad que hemos tenido en las últimas semanas y eso nos ha permitido poder avanzar. Así que ya se introdujo una parte del colector o de la tubería nueva en el derivador sur poniente. Y ya estamos trabajando en parte del otro derivador. Así que vamos avanzando bastante, nos está permitiendo el clima poderlo hacer y pues teníamos un plazo de 6 meses. Esperemos que podamos reducirlo y que antes del próximo invierno pues ya nos olvidemos definitivamente de este proceso. Quiero recalcar que pese a que tuvimos un fenómeno en las últimas semanas, que fue la tormenta Julia, no tuvimos inundaciones. Y eso para nosotros fue muy satisfactorio. En ese sector cesó la inundación porque se habían realizado actividades. Aparte de la introducción de la tubería de este colector nuevo, se desasolvó, es decir, se limpió el colector ya existente. Entonces el objetivo de lo que se está haciendo es dejar siempre ese colector, pero estamos poniendo uno auxiliar. Así que yo muy satisfecho porque no tuvimos inundaciones y eso significa que nos está funcionando muy bien la obra que se está haciendo y esta no ha sido finalizada aún. Así que puedo decir que este podrá ser un problema que vamos a dejar en el pasado. Qué bueno, director. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista y será en una nueva oportunidad que nos venga a contar porque ustedes siempre tienen proyectos en desarrollo. Siempre vamos con muchísimas obras para el próximo año y de verdad agradecer este espacio que nos sirve para poder escuchar algunas inquietudes de la población y para poderles informar también de todo lo que Fovial hace, que no es solo mantenimiento.